Lo que vamos a hacer es trabajar de otra manera. Vamos a hacerlo más con preguntas y vamos a sacarnos las dudas por ahí de las cosas que hayamos visto de esta temática. Así que yo lo que voy a hacer es compartir la clase, pero lo que voy a arrancar más que nada es haciendo preguntas, ¿sí? Voy a compartirla para que ya la empecemos a ver. ¿Se ve? Tendría que ponerlo Sí, se ve bien. Sí, se ve. Se ve un poquito más grande de lo que... Ahí está. Ahí creo que está un poquito mejor. Ahí. Bueno, como ya sabrán, creo que la gran mayoría ya ha visto estos temas. Lo han visto en morfología o lo han visto por ahí alguien que ya recursó, porque estos temas los vemos todos los años. Y el que no, también tiene el material donde está desarrollado en la plataforma, como recién dije yo. Entonces, me parece que lo más interesante de pensar de este trabajo es cómo nosotros entendemos esta unidad temática, ¿sí? A su vez es un tema que lo han visto en la mayoría de los casos, lo han visto en física en la secundaria, los que vienen de escuela técnica quizás un poco más que otros que vienen de bachillerato, pero es un tema ya de cultura general, ¿no? Física, matemática o física del color. Nosotros lo que hacemos es utilizar esta teoría para poder entender, digamos, cómo se maneja el color en la gráfica y en el desarrollo de la producción del diseño, ¿no? Entonces, utilizamos un modelo que nosotros los anclamos en Maxwell, que fue un físico matemático, que él toma conceptos de Newton, de Jung, de varios físicos anteriores a él, y él lo que hace es generar una sistematización de lo que es la teoría. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles fueron estas sistematizaciones? ¿Sí? ¿Hay alguien que ya sepa cómo son los dos modelos que lo desarrolla Maxwell? Red, green, blue y cian, magenta, yellow. Muy bien. Una es una síntesis aditiva, RGB, red, green, blue, muy bien. Y la otra es sustractiva, que es cian, magenta y amarillo. Lo primero que yo le diría es, o le haría una pregunta, ¿sí? La síntesis sustractiva, ¿es tinta? No, se remueve el color. Es sustracción del color. ¿Y sustracción de qué? De luz. Muy bien, excelente. Rocío, genial. No es tinta todavía. Lo hago así porque es una pregunta realmente que utilizan mucho y se confunden mucho, que es la aplicación de estos modelos al desarrollo práctico, ¿sí? Después van a ser tintas, pero no en este momento. Estas son las teorías. Maxwell trabaja sobre luz, o sea, reflexión, o sea, adición de luz, sustracción y reflexión de luz, ¿sí? Son todos estímulos, ¿sí? Psicoópticos en función de la luz y de los elementos. Entonces, lo que hace que un color nosotros lo veamos es su refracción en los objetos. Lo primero que hay que entender, él hace un triángulo, y este triángulo a mí me parece muy didáctico para poder entender cómo es el color, ¿no? Si ustedes ven aquí, lo están viendo al triángulo, tenemos los colores primarios, ¿sí? Que son el azul, no sé si se ven, ¿ven mi cursor? Sí, sí, se ve. Perfecto. El azul, el verde y el rojo. Esos son los colores primarios, ¿sí? Maxwell lo utiliza para la síntesis aditiva, son los colores primarios de la síntesis aditiva.
Los colores secundarios son los resultantes de ellos, ¿sí? En este caso, si utilizamos en la cuestión visual, entre el rojo y el verde, ¿qué color nos da? Amarillo. Amarillo. Entonces, ese color es el secundario, es un resultante de dos colores primarios, de la combinación de dos colores primarios. En este caso son dos proyecciones de luz, o dos partes de la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sabemos que Newton a la luz la divide en diferentes colores, ¿sí? La luz es la unión de todos estos colores. Entonces, para entenderlo, Maxwell divide el espectro visible, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver de la luz, en tres colores primarios, que son por su longitud en nanómetros distintos, ¿sí? Uno en cada vértice y otro en el medio, ¿sí? Utiliza tres componentes. Hasta ahí me siguen todos, ¿no? Ahora yo le haría la pregunta. La primera síntesis se genera con los colores primarios de la luz, RGB. Y los colores complementarios son uniones de estos colores, ¿sí? Si unimos dos de estos componentes, generamos un tercero que es el secundario, que van a ser los primarios de la síntesis sustractiva, ¿sí? Síntesis sustractiva, los colores Sí. primarios van a ser magenta, amarillo y cian. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Cuáles serían los secundarios de la Perdón, síntesis profe, sustractiva? ¿me repite lo de magenta? Soy que estoy Claro. interpretando y me perdí Sí, ahí. por favor, no hay problema. Vos, cuando quieras, interrumpís. El magenta surge de la combinación del azul con el rojo, ¿sí? Estos dos colores primarios, cuando nosotros los superponemos, generamos dos haces de luz y superponemos estos dos componentes, genera un secundario, ¿sí? Que es el color magenta. Este color magenta sería el secundario de la síntesis aditiva. Pero a su vez, este color, el magenta, el amarillo y el cian, son los colores primarios de la otra síntesis, la síntesis sustractiva. ¿Cuáles serían los colores secundarios de la síntesis sustractiva? Es la pregunta. Los primarios de la síntesis aditiva. Muy bien. Si yo veo acá visualmente, fíjense, este es un color primario de la síntesis sustractiva, cian. Este es un color primario de la síntesis sustractiva, magenta. Si combinamos estos dos, el 50% del trayecto, vamos a tener el color resultante, que es el color secundario, que es el azul. Entonces acá empieza la confusión. Un color primario de una síntesis es el secundario de la otra síntesis, y viceversa. ¿Está? ¿Por qué? Porque uno adiciona luz, o sea que nosotros, si sumaríamos los tres colores primarios de la síntesis aditiva, lograríamos el blanco. Igual manera, en la síntesis sustractiva, si sumamos los tres colores primarios de la síntesis sustractiva o secundarios de la síntesis aditiva, llegaremos a la sustracción de la luz, que sería ausencia de sensación luminosa o color negro. Hasta acá, fíjense que trabajamos con cian, magenta y amarillo, nada más. ¿Está? Ahora les hago una pregunta. El sistema colorimétrico que se utiliza para imprimir, ¿cuál es? CMYK. Sustractivo. Sustractivo. CMYK. Bien, ahí uno dijo sustractivo. Muy bien. En realidad, el sistema que nosotros utilizamos para imprimir es cian, magenta, amarillo y negro. No tiene nada que ver con la teoría del color, ¿sí? Sí se desprende de la síntesis sustractiva.
¿Está? Cuando nosotros hablamos de teoría del color, no estamos hablando de la reproducción del color. Por lo cual, si yo les digo, díganme cuál es la síntesis sustractiva, ustedes nunca me pueden poner cian, magenta, amarillo y negro. Porque no es luz, eso es tinta. Lo aclaro porque siempre hay esos problemas, ¿sí? Mezclan el sistema sustractivo con la implementación de ese modelo que genera otras formas, ¿sí? Acá estamos viendo solamente física matemática, luz, absorción y adición de luz, nada más. Quiero dejarlo bien aclarado, porque uno de los errores que más se reproduce en los exámenes es ese. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí. Bien. Ahora le voy a complicar un poquito. Siempre un color se genera en función de su sumatoria. Hay un color que es complementario a un primario en la síntesis aditiva, que es el color que necesita para llegar a la luz. Supónganse, el color complementario del azul, va a ser el opuesto al vértice. En este caso es el amarillo. ¿Por qué? Nosotros para recomponer la luz necesitamos sumar el azul, el verde y el rojo. ¿Sí? Sumamos azul, verde y rojo y tenemos la luz. Si yo al color azul le sumo el amarillo, llego a la luz. ¿Por qué? Porque el amarillo es la sumatoria del verde y del rojo. ¿Se entendió? Entonces, el amarillo es el complementario del azul. ¿Cuál sería el complementario del rojo? El cian, Exacto. ¿Y del verde? el magenta. Magenta. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Está hasta ahí? Sí. Bien. Acá está la síntesis aditiva, colores primarios, colores secundarios. La superposición, que hablábamos, de dos colores, da como resultado un color secundario. Esto ya lo vimos. Acá me interesa que empecemos a entender cómo es la refracción, ¿sí?, de la luz y cómo es la absorción de la misma. Si nosotros tenemos un objeto de color cian, va a absorber una parte de esa onda electromagnética y reflejar otra parte, que es el color que nosotros vemos, ¿sí? La componente de la luz que va a reflejar son los dos colores primarios, el azul y el verde, y absorbe su complementario. ¿Se acuerdan cuál era el complementario del rojo? El cian. El cian. Entonces, el complementario es el que absorbe. En este caso, fíjense, el cian se recompone con las dos ondas que proyecta, el azul y el verde, que es lo que nosotros vemos como color. Y así en cada uno de los casos, ¿sí? Va a absorber una parte y va a repeler otra, y así se genera el color. ¿Está hasta acá? Es muy difícil expresarlo porque generalmente una síntesis y la otra se relacionan. Entonces, lo que generalmente pasa es que por ahí podemos desarrollar una síntesis primero, pero tenemos que tener en cuenta cómo se conforma la otra. Acá tenemos la síntesis sustractiva, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Los colores primarios de la síntesis sustractiva, vuelvo a reiterarlo, son el amarillo, el cian y el magenta. ¿Está? Sí. Fíjense cómo cambia por ahí la absorción y la refracción de las ondas. Supongamos que tenemos un color primario, ¿sí? ¿Qué parte absorbe y qué parte repele? En este caso, va a repeler lo que nosotros vemos. Si está conformado por magenta y cian, la generación del color complementario secundario es azul. El azul absorbe las otras dos
partes de la luz y refleja el color. Entonces, el complementario, en este caso, serían de estos dos colores, es el azul. Es el caso invertido. Para el amarillo, el complementario es el azul. Para el cian, el complementario es el rojo. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Entonces, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cómo desarrollarían la absorción o la reflexión de cada una de las síntesis según Maxwell? Por ejemplo, podría ser una pregunta de examen. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Desarrollar, así vamos a ponerle más académico, desarrollar la síntesis sustractiva, por ejemplo, del color, o la síntesis aditiva del color, cualquiera de las dos, enunciando cómo absorben los objetos las ondas electromagnéticas, por ejemplo. Y en ese caso sería la sustractiva, porque es lo que nosotros observamos, ¿Y lo cómo, que recibe nuestro ojo. Exacto. ¿Y qué me mostrarías vos en esa, aparte de la síntesis sustractiva, yo te estoy haciendo como un anclaje muy preciso, ¿no? Te estoy diciendo, mencionando cómo los objetos absorben o reflejan luz. El ¿Cómo harías gráfico de vos esa abajo, respuesta? el que absorbe y refleja. Muy bien, Explicaría el gráfico de abajo. excelente. Entonces, ahí tendrías que explicar la síntesis, cómo funciona, y también explicar cómo reflejan o absorben onda electromagnética los objetos. ¿Sí o no? Eso Sí, es otro de los errores muy comunes, que por ahí se quedan solamente con la síntesis sustractiva. Y siempre nosotros le vamos a hacer como una vuelta de rosca a la pregunta, ¿no? Entonces les vamos a dar como una segunda fase para que ustedes empiecen a pensar. ¿Está? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí, hasta acá. Todas. Yo no termino de entender una cosa. A ver. Las dos síntesis, ¿funcionan, o sea, funcionan al mismo tiempo? ¿Depende del objeto? ¿Son ondas diferentes? No entiendo bien cómo es eso, cómo se relacionan, tipo, ¿siempre se reflejan o son dos formas de ver lo mismo? Son dos formas de ver lo mismo. Es el Eso. Bueno, comportamiento del color en relación a la luz. Tal cual. Por eso uno es la complementación de la otra. Está bastante interesante tu pregunta, digamos, ¿no? Los colores se absorben o se adicionan, ¿sí? Para generar color. Entonces, siempre los objetos van a absorber y reflejar luz. Entonces, va a haber una síntesis sustractiva y una síntesis aditiva. Una para generar luz y otra para sustraer luz. Es lo mismo, nada más que una cosa es como pensar el yin y el yang, ¿no? Es como decir, una cosa existe porque existe la otra. O serían las dos maneras de ver lo mismo, de una cara o de la otra. sí, ahí se entendió bien. Por eso los colores que son primarios en una son secundarios en la otra, porque en realidad se generan mutuamente, ¿sí? Está bueno entender esto, y está bueno entender cómo es la síntesis. En ese caso vos me dirías, bueno, pero entonces M y K no coinciden absolutamente nada, y yo te diría que no. CMK es otro procedimiento, es otra forma, pero se utiliza la teoría para poder generarlo. Eso sí, o sea, utilizamos la teoría sustractiva para generar el sistema de impresión, pero no es parte de la teoría. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Muy bien. Aparte porque CMYK tiene la cuestión de la tinta y esto es de luz, Tal cual. ¿no? Por eso nosotros cuando me ponen síntesis sustractiva, me ponen una K, ya está. Listo. ¿No entendió? Ese es el Oh, problema. un pequeño aporte. Aparte la K es porque no llega
a generarse bien el negro, queda como un marrón muy oscuro, por eso le agregan Claro. acá, que es el negro. Claro. K viene de Key, muy bien, gracias, Joaquín. En realidad, que es digamos, vamos a llamarlo así, es una adecuación que se hace del proceso sustractivo cuando se lleva a la práctica, digamos, ¿no? Ya deja de ser luz y empieza a ser material. Entonces, ahí ya hay un problema de eficiencias, de matiz, ¿sí? De los pigmentos, ya no son valores luz, son pigmentos, y ahí sí tenemos problemáticas porque esos valores no llegan a serlos igual que la luz, ¿sí? Por un error de confección de las tintas, ¿no? Pero porque la tecnología no da para que sea así. Entonces necesitamos, porque nosotros podríamos generar color solamente con los 3 primeros colores. Pero ¿qué pasa? Tienen deficiencias y los colores no llegan a ser los mejores resultados. Entonces se utilizó una cuarta tinta para resolver esa problemática. Pero no nos adentremos a eso, no los queremos cargar, porque esa parte entra recién, no va a entrar en el examen, solamente va a entrar esto, las teorías del color físico-matemáticas. Entonces lo que es la implementación, dejaríamos para una segunda clase, ¿sí? Porque acá, donde empieza usos, es donde nosotros empezaríamos a utilizar estas teorías dentro de nuestra práctica, ¿sí? Entonces ya sabemos que una es para los colores luz, es para todos los dispositivos que utilizan básicamente emisión de luz, pantallas, monitores, cañones. Y el otro es sustracción, obviamente restamos luz, y lo utilizamos para el sistema de impresión, ¿sí? Ahora le hago una pregunta, ya que nos estamos adentrando. ¿Cuál sería el emisor de luz en el sistema sustractivo, o en el uso del sistema sustractivo, para la impresión? La luz ambiente puede ser, porque si estamos hablando de una impresión, el papel impreso no va a emitir ninguna luz. No es exacto esa pregunta, pero está muy bien lo que hiciste, pero no es luz ahí, no es la luz ambiente. Está mal, pero no tan mal. No Está es bien, la pero luz. no está bien. La luz no se da a través de la hoja. Muy bien, muy bien. La luz se da en función del grado de blanco que tiene el soporte. Excelente. Ahí anclamos el primer punto, ¿no? Que hablábamos de soportes, y hay un punto dentro del desarrollo de los soportes que dice blancura o grados de blanco. Tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nosotros podemos generar la sustracción de luz, ¿sí? A través de un soporte. El soporte es la emisión de luz. Y lo que nosotros hacemos es cargarlas de tinta, les sustraemos luz, y por eso se imprimimos. Esa sería la adecuación, o esa es la lógica de adecuación del sistema sustractivo para la impresión. Profe, Ujú. cuando el soporte es de un color, ¿trabaja de la misma manera? ¿Un color O como qué? un color, no sé, como rojo, ponele, en Ajá. vez de hoja blanca. No trabaja de la misma manera, claro, porque la luz ya es roja. Entonces todos los colores que vos puedas implementar en ese soporte que es rojo, ya va a ser distinto. La imagen se va a distorsionar. Pero muchas veces se utiliza porque es una búsqueda, ¿sí? Claro. Porque vos generás una distorsión de la visualización. Ahora, si vos querés que salga como si fuera una fotografía, y no te va a salir. Por eso, por ejemplo, ahí trabajamos con algo que puede ser o una combinación de tintas o una tinta especial, ¿no? Podemos utilizar en un papel rojo una tinta blanca. Y vos decís, ¿pero cómo? Si no es CMYK. Claro, tendríamos que utilizar un color directo. O bien, utilizamos el negro de proceso y trabajamos con negro y rojo. ¿Se entiende? Por eso, cuando nosotros utilizamos un soporte que tiene algún color, siempre va a ser, digamos, un color dominante en la reproducción del color. Gracias. No, por favor. Muy buena la pregunta. Puede ser una pregunta de examen esa. ¿Dudas sobre esto? Profe, ahí ese gráfico que está pasando de la comparación de luz,
si pensamos que el soporte es eso que se ve ahí, si es negro o blanco, ¿estamos hablando de lo mismo? Por más que sea luz y el otro es impresión. Claro. Acá lo que nosotros no estamos haciendo es manipular esa luz, ¿sí? Estos son cuerpos. Cuando vos hablas de física matemática, hablas de cuerpos. Eso puede ser un papel, puede ser una esfera, puede ser un cubo, puede ser algo, ¿no? Que necesariamente, digamos, toma color de acuerdo a cómo es su incidencia de la luz. ¿Está? Por eso siempre yo digo que no nos adentremos y estamos separándolo un poquito, porque ahí es donde empieza a mezclarse, digamos, la cosa. Cuando hablamos de teoría del color, hablamos de luz. Y el objeto puede ser cualquier cosa. ¿Puede ser un papel? Sí. Pero el papel va a absorber y va a reflejar luz. En ese caso, no estaríamos utilizando tintas, ¿sí? Si ese color, si ese soporte tiene algún color determinado, lo que va a hacer es absorber esa luz y reflejar otra, ¿sí? Por ejemplo, si el color es negro del papel, vos lo vas a ver negro porque va a absorber toda la onda electromagnética. En este caso, sería como nosotros lo vemos. Ese papel estaría ya impreso. Está, perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. Esto quiere decir, si nosotros vemos cómo es la cuestión, yo no quiero por ahí atormentarlos, porque tampoco es la función de nuestra materia. Lo que sigue después es lo que a nosotros sí nos interesa. Pero, digamos, el ojo ve los colores, pero en realidad los objetos lo que hacen es reflejar y absorber onda electromagnética, y eso es lo que da el color. ¿Mm? Esto es física. Entonces, nosotros vemos, entonces ahí entramos con los bastones, que tenemos los ojos, el tema de la oscuridad, la luminosidad, ¿no? Todo lo que es el efecto psicoóptico, que en realidad nosotros lo dejamos por ahí un poquito al costado para entrar más a lo que es la teoría. ¿Para qué? Para después comprender cómo se implementa. ¿Está? Sí, se entiende. ¿Otra pregunta que tengan sobre esto o ya entendieron todo? Yo tengo una pregunta, pero con respecto al formato de lo que va a ser el foro concepto. ¿Va a ser una cuestión presencial o no sé, un cuestionario, un multiple choice? ¿Cómo sería la evaluación? Bien, mirá, el tema es así. El foro concepto es una experiencia sincrónica, que quiere decir que tiene un horario de comienzo y un horario de cierre o culminación. En ese caso, nosotros vamos a disponer un cuestionario en la plataforma que tiene la bimodalidad, tiene algunas preguntas de multiple choice y otras de desarrollo, donde las preguntas de desarrollo tienen mucho más importancia que las de multiple choice. Esto se da, arranca en un horario y se termina, se cierra en un determinado horario. Generalmente son 40 minutos a una hora que dura el cuestionario. Si vos no lo hiciste en ese momento, no lo vas a poder hacer después, ¿sí? No es asincrónica. Como por ejemplo pudo ser la experiencia que hicieron en el trabajo práctico. Eso sí fue asincrónico, tuvieron una semana para desarrollarlo, y ustedes lo hacían cuando querían y lo subieron cuando quisieron. Bueno, no cuando quisieron, sino dentro del lazo, pero en cualquier momento del día, ¿sí? Nosotros les dimos una semana. En ese lapso ustedes implementaron el trabajo. Bueno, aquí van a tener una hora, y esa hora es como si fuera presencial, pero no es necesario que tengan activada la cámara. Si quieren lo pueden suprimir. Nosotros vamos a estar conectados a través del Zoom, y cualquier duda que tengan nos la consultan. Rodrigo, una consulta. Sí. ¿Para el foro de la semana que viene entraría esto de luz también? Sí. Bien, bárbaro. Entra todo lo que es soporte, ya sea celulósico como no celulósico, parte de lo que hicieron como experiencia del papel, ¿no?
Y también esto que es teoría del color, que esto ya está habilitada la pestaña, tienen, fíjense, hasta tienen audiovisuales de cómo se hace la experiencia con la luz, que hoy está bueno que lo vean, porque ahí van utilizando un parche con otro, y van generando los colores, y uno puede ver cómo la luz se proyecta sobre los elementos, ¿no? Acá estoy viendo, a ver el chat, tengo 4 chats. ¿Cómo es este cuestionario? Ah, bien. Es así, es sincrónico. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a disponer un horario, el miércoles que viene, donde en 1 hora más o menos aproximadamente, ustedes van a tener que resolver ese cuestionario que está cargado en la plataforma, o va a estar cargado en la plataforma. Ahí ustedes van a tener preguntas tipo multiple choice, algunas, y otras de desarrollo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que las de desarrollo son las que nosotros más valor tienen, ¿sí? Las de multiple choice sirven por ahí para casos muy puntuales, para conceptos muy específicos, ¿sí? Pero la de desarrollo es donde ustedes tienen que elaborar una respuesta, un poco lo que les planteaba hoy, ¿no? ¿Cómo sería, cómo contestarían la pregunta en el caso de que yo les haga determinada pregunta, ¿no? Entonces, tienen de desarrollo y tiene un lapso, digamos, donde empieza y se termina. No es que lo puedo hacer yo a las 7 de la tarde, no. Va a haber un horario dentro de la cursada donde nosotros decimos, por ejemplo, a partir de las 4 arranca y a las 5 se termina. Y el cuestionario se va a cerrar automáticamente. Camila. ¿Sí? Gracias, profe. Igual te había preguntado cuándo, porque justo en la parte que lo que dijiste, sí. ¿Cuándo es No este te quería cuestionario? frenar, de todas Está bien, maneras, pero no bueno, sé lo qué bueno. reiteré. ¿Cuándo sería el miércoles que viene? Bien, perfecto, muchas gracias. Exacto. Ahí me pusieron el amarillo. ¿Cómo es la pregunta? Acá dice, los RGB. No, era una pregunta que habían hecho en un Ah, momento. de lo que yo estaba preguntando. Sí, está bien. Una pregunta del momento. Está bien, está bien. Bueno, acá hay teoría suficiente. Ahí nosotros encontramos algunos materiales que para no entrar, porque si ustedes van a algún manual de gráfica, no van a encontrar las teorías, van a encontrar las implementaciones. Entonces, lo que nosotros buscamos fueron más textos de física, para poder referenciar la síntesis aditiva y sustractiva. Y encontramos en algunas páginas desarrollos muy interesantes de cómo se explica el concepto de Maxwell o el círculo de Maxwell, el triángulo de Maxwell. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen material alojado en la plataforma, tienen audiovisuales, tienen la clase del año pasado que está hecha literal, por eso no la di en este momento de esa manera. Dirán, ¿por qué no la da de esa manera? Me parece re tedioso y superponer cosas, ¿sí? Me parece que lo más interesante de esto es cómo poder entenderlo, ¿no? Y estos colores. Hoy uno de sus compañeros dijo algo muy interesante, que es decir, bueno, al haber hecho una pasta de papel, empecé a entender qué era esto de la pasta cuando uno lo lee en el texto duro, ¿no? Creo que era Valentín que lo había dicho. Y es un poco eso, ¿no? Que a veces cuando uno estudia, por ahí son temas medios abstractos. En la tecnología la mayoría son así, textos medios técnicos y con un lenguaje técnico también, por ahí se usan palabras que no se entienden muy bien, ¿sí? O que son difíciles de entender. Entonces, lo más interesante es que en las clases nosotros podamos sacarnos todas las dudas, que podamos venir ya con el material, si se puede, leído. Entonces decir, bueno, ¿qué onda esto? ¿Cómo es esto? Entonces, como hoy me hicieron preguntas, ¿no? De empezar a evacuar esas dudas y que eso les sirva ya como para definir la temática en el estudio, ¿no? Voy a dejar de compartir esto. Bien, si no hay más preguntas, ya estaríamos cerrando.
No sé si mis colegas quieren agregar algo, quieren... Yo, pero no con esto. No sé si hay alguna pregunta, pero no es con la temática. O sea, profe, la parte de color es hasta donde viste vos recién nomás lo que entraría en el Sí, no polo haríamos los conceptual. usos, no haríamos Ah, los usos porque, digamos, hasta ahí haríamos el corte. La semana que viene vamos a dar el uso, porque yo quiero que comprendan bien cómo son los dos protocolos que se utilizan en Photoshop para generar la adición de la cuarta tinta. Y hay temas que vienen, digamos, de la mano de esa forma de incorporación de esta cuarta tinta. Por lo cual me parecía mucha cantidad de contenidos para el examen, y a su vez también entender que estamos de paro y bueno, vamos a hacer una clase mucho más corta. La semana que viene vamos a profundizar y vamos a ahondar bien en cómo es esta utilización, ¿no?, del sistema sustractivo. Quiero también dejar algo en claro que siempre nos pasa. En la clase de morfología, Carlos da todo lo que es la teoría del color, y son varias teorías, ¿sí? Van a ver que hay, por ejemplo, esta teoría que yo les acabo, o que acabamos de conversar, no tiene nada que ver con la teoría del color que nosotros manejamos en la escuela primaria, ¿sí? ¿Cuáles eran los colores primarios de la escuela primaria? Me pareció un trabalengua lo que me salió. Rojo, amarillo y azul. Exacto, rojo, amarillo y azul, ¿no? Bien, esa es otra síntesis que es partitiva, ¿sí? Entonces no entraría acá adentro. Nosotros trabajamos con luz. No estamos trabajando con pigmentos, óleos o lo que sería la estructura que utilizó el arte para poder generar sus propias reproducciones. Sino que lo que nosotros estamos viendo acá es una teoría físico-matemática, ¿sí? Entonces los colores, como dijeron ustedes, siempre van a ser luz, ya sea en la parte sustractiva como aditiva. ¿Tá? A no confundirse con otras teorías que se dan por ahí en morfología. Que para morfología todo es, ¿no? Es la partitiva, la sustractiva, la aditiva. Por eso dan todas las teorías en una clase magna, digamos, donde ustedes ven el color en toda su manifestación. ¿Anteriormente se refería al arte pictórico? Tal cual. El arte pictórico. Esto que nosotros usamos, una témpera amarilla y la mezclamos en rojo y sacamos naranja. Eso es parte de, digamos, del arte, de la construcción del arte, ¿no? Y es otra teoría desarrollada por otras personas, que no es física, sino que es pigmento. Le digo porque generalmente se le hace una mezcolanza bastante importante, y hay un libro que nosotros siempre citamos porque nos pareció muy interesante, siempre cómo lo trabaja, que es el de producción gráfica, recetas. Y el de recetas explica un poco cómo es la cuestión de la visión, todo esto que decíamos del espectro visible, lo que puede ver el ojo, el fragmento de, digamos, de onda electromagnética que son utilizados como para visualizar, digamos, los objetos, y es donde nosotros vemos los colores. Pero también tiene una lógica más sobre la reproducción, algo que recién dije acá. Entonces, cuando van al manual de reproducción, van a los usos, ¿sí?, de la teoría. Algunos explican la teoría, pero muy por arriba, y lo que siempre me parece que uno de los errores más comunes es cuando uno estudia la síntesis de una manera muy simple, empieza a entender, digamos, cosas que no, o mezclar cosas con otras, ¿no? Como por ejemplo los usos. Entonces eso desterramos, en este momento lo sacamos perdón, desterramos no es, lo sacamos de este fragmento, de este corte que hicimos para el examen, para después desarrollarlo para el próximo. Bien. Bueno, cerraríamos acá, si no hay más preguntas. La clase que viene
vamos a tener el foro concepto, pero también vamos a tener una clase teórica. O sea, el foro concepto es una instancia más en el desarrollo de la cursada. No es que solamente tenemos el foro concepto, sino que va a haber clase, y vamos a desarrollar todos estos conceptos que nos quedaron pendientes de color el miércoles que viene, y después tendríamos el examen. Foro concepto. Profe, entonces, ¿el foro concepto es al final de la clase? Sí, más o menos. Sí. Generalmente lo utilizamos al final. No lo definimos así todavía, pero generalmente damos la clase porque, ¿qué pasa? Dar una clase teórica después de un foro concepto es como que cargarlos, ustedes vienen medio cargados emocionalmente y todo, no nos parece lo óptimo. Entonces, bueno, haríamos la clase, y luego sí ya pasaríamos al foro concepto, que es esta instancia de evaluación. Bueno, ¿algo más? Agrego, Sí. para cerrar, pero no lo hicimos al comienzo de la clase, que se suma al equipo como pasante Sí, Joaquín perdón. Maciel. Es estudiante, al igual que ustedes, así que para nosotros es fundamental el rol que tienen los pasantes, porque es el nexo entre ustedes y nosotros. Así que bueno, va a estar un poco abocado a eso, a recabar alguna duda o sugerencia de ustedes. Pueden comunicarse con él en cualquier momento. Y bueno, queda nada más, era para formalizar la participación de Joaquín en tecnología, y bueno, darle la bienvenida también. Muchas gracias a la cátedra. Sí, perdón, Joaquín, perdón que se me pasó. No, estabas emocionado que querías dar color en la primer tecno. No, ya es la segunda. Sí, es verdad. Ah, claro. No, yo Es cuando uno lo de los hice lo vi cambios que en hemos la hecho. 2 nomás. Sí, sí. Vi ayer el foro cuando me sumaron y me puse a ver que estaba color ahí, así que dije, bien, Sí, es porque necesario. era como utópico ver todos los sistemas de impresión y no saber color. Entonces, es como, si bien la tecnología, nosotros deberíamos darla toda junta, porque no, todo, digamos, tiene relación en sí, pero nosotros tenemos que, bueno, por una cuestión de tiempo, por una cuestión académica, por varias cuestiones, ir fragmentándola. Y había quedado, por esta cuestión de la historicidad de la asignatura, había quedado en Tecno 2. Para mí era un error conceptual. Y bueno, cuando empezamos en la modalidad virtual, hicimos varios cambios, y uno de ellos es ¿no? De poder tener color al comienzo, que nos sirve mucho para entender todo lo que se desarrolla, ¿no? Porque los sistemas de impresión, más allá de que sean sistemas específicos que tienen una lógica particular, tienen relación con color. Sí, Es más, sí me parece. todo nuestro desarrollo en gráfica tiene que ver mucho con el color. Bueno, muchos de ustedes les ha pasado que van a imprimir algo, un trabajo práctico o algún primer trabajito que le hayan encargado, y no sale el color que ustedes pretendían. ¿Eso nunca pasa? Demasiado para mi cientos de gusto. veces pasa. Pues sí, eso era Por eso está lila, bueno no era entenderlo azul. para... Claro. Supuestamente Para después de esta errarle- clase no. Incluso No, todavía errarle empezamos, la todavía no lo terminamos. configuración. Creo que la que viene va a ser ahí como más comprender un poco más. Igualmente, todo esto se cierra cuando terminamos tecnología 2 con lo que es gestión del color, que es un tema que nos toca muy de cerca, de cómo nosotros manipulamos los colores para que lleguen al mejor resultado, ¿no? Creo que se va a terminar, van a tener un poquito de paciencia, pero se va a terminar recién el cuatrimestre que viene, ahí donde terminamos de ver el color completo, y todo lo que es, digamos, todo lo que incide en nuestra producción, ¿no? Porque lo primero que hay que entender es que nosotros trabajamos con muchos equipamientos, con muchos periféricos, y a su vez muchos de esos periféricos nosotros los tercerizamos, ¿no? Si bien por ahí tenemos una impresora en casa,
pero por ahí tenemos que hacer un trabajo a otra escala, tenemos que terciarizar la impresión, o ya sea en digital o en convencional. Entonces siempre va a haber otros profesionales en el medio, otras maquinarias, otras tintas, otros mecanismos. Entonces, todo eso hace que el proceso de producción sea bastante complejo y que surjan cosas así como que nosotros no tuvimos en cuenta, ¿no? Pero quédense tranquilos que a todos nos pasa. Así que bueno, lo que hacemos es por ahí empezar un camino que nos va a llevar un tiempito para empezar a entender cómo funciona todo esto. Quizás algunos ya lo sepan, algunos sepan más, otros sepan menos, pero va a tener mucha injerencia con lo que es el programa de Photoshop o el editor de imagen. Y me acuerdo de la encuesta que había un gran porcentaje, creo que un 80% que manejaba Illustrator, y creo que había un 20% que manejaba Photoshop. Entonces también eso es interesante, que empiecen a pensar en abordar ese programa, ya sea de Adobe o sea otro, pero que sea un editor de imagen, donde podamos ver el color en toda su magnitud.